Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela vamos a hablar del protocolo de atención a la mujer víctima de violencia sexual. La violencia sexual es una de las situaciones más angustiantes y humillantes que puede sufrir una mujer. Por tanto, hay que tratarla como una emergencia médica y en este sentido todos los integrantes del equipo de salud tienen que estar preparados para la atención de la mujer en esta situación. Es por ello que vamos a presentar paso a paso cuál es el protocolo que se debe seguir en estos casos. Entendemos por violencia sexual todas aquellas prácticas no deseadas que se realizan con el uso de la fuerza física o mediante intimidación, que atentan contra la libertad sexual de la mujer con la finalidad de obligarla a entablar una relación sexual en contra de su voluntad. Y este concepto priva independientemente de si la relación se completa o no y de la vía utilizada para ella, que puede ser la vaginal, la anal o la bucal. Existen varios tipos de violencia sexual, se han clasificado en un primer grupo, que son aquellas donde no hay un contacto corporal propiamente dicho, que son las que vemos aquí en esta lámina. Y dentro de ello me gustaría destacar dos. El exhibicionismo, que es quizás la forma más frecuente que vemos en los niños y adolescentes, y no es extraño ver exhibicionistas merodeando por los colegios, por parques infantiles, etc. Pero aquí nos da un poco de tranquilidad de que generalmente no hay asalto físico porque el exhibicionista no asalta, pero sí puede dejar esta situación una huella psicológica en los niños y adolescentes que puede perdurar durante toda su vida. Y en segundo lugar, el acoso sexual, porque el acoso sexual puede ser un previo, un preámbulo para lo que es la violencia sexual propiamente dicha, que son aquellas, entonces, que de acuerdo a esta clasificación son denominadas con contacto sexual, que pueden ir desde tocamientos y caricias hasta la violación propiamente dicha. Y se entiende por violación a la penetración con el órgano sexual por vía vaginal, anal o bucal, o la introducción de un objeto o de otro miembro corporal, que generalmente son los dedos de la mano. Y para que este concepto se cumpla, se debe usar siempre la fuerza, la coerción o cualquier otro medio de presión. En la literatura mundial se usan indistintamente los términos asalto, abuso y violencia sexual como sinónimos de violación. Sin embargo, en este punto me gustaría acotar que en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Venezuela, cada una de estas situaciones está tipificada como un delito individual y tiene una penalidad diferente cada una. La violencia sexual se ve en todas partes del mundo, no hace distingos de clases sociales, de edades, de etnias, ni de culturas ni religiones. Es más, amparados en estos dos últimos puntos, culturas y religiones, se cometen muchos delitos de orden sexual. Sin embargo, podemos decir que es más frecuentemente perpetrada en mujeres adolescentes y mujeres jóvenes. Y hay un grupo de mujeres que están en situación de vulnerabilidad, como las que vemos aquí en esta gráfica, en las cuales también son más propensas a ser víctimas de violencia sexual. Quisiera destacar las que están en el último ítem, que son las víctimas de fenómenos naturales, en los cuales en los últimos años, que han habido muchos fenómenos naturales a nivel mundial, tsunamis, terremotos, etcétera, en los cuales los socorristas, los samaritanos que van a ayudarla, han perpetrado delitos sexuales en estas mujeres, y es una cosa que debemos tener en cuenta. En cuanto al agresor, en términos generales, la mayor frecuencia se encuentra en una persona del entorno de la víctima, es decir, puede ser alguien de su familia, sus hermanos, tíos, abuelos, padrastros y hasta su padre consanguíneo. También puede ser en su ambiente de trabajo. Y en segundo lugar, puede ser el compañero sexual. Esta es una situación bien frecuente y mucha gente en la literatura no la reconoce porque piensa que si es el compañero sexual no cabe el término de violación. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el punto de diferencia lo marca el que el sexo sea consensuado. Puede ser la pareja sexual o no, pero es importante que el sexo sea consensuado. Y por último, el desconocido, en la calle, el asalto fortuito, que sí puede existir, pero es en menor frecuencia y eso oscila sus cifras de un país a otro. Entonces, esta situación tiene grandes consecuencias médicas que se pueden dividir en inmediatas y tardías. Las inmediatas son el trauma físico, que es lo que tenemos que atender inmediatamente, pero está el trauma psicológico, que se va a perdurar a lo largo de la vida de la mujer y que es importantísimo que desde el inicio se dé un apoyo en este sentido.
está el contagio de las infecciones de transmisión sexual y los riesgos de embarazo no deseado. Y en las tardías tenemos los problemas crónicos de salud, que generalmente son problemas psicosomáticos que se derivan de ese estado de angustia postraumático que tiene esta mujer. Podemos tener las infecciones de transmisión sexual no curables como el herpes virus, el VPH y el VIH-Sida. También se pueden generar abortos inseguros, porque debemos recordar que en estos países nuestros de Latinoamérica el aborto no está permitido. Entonces las mujeres de quedar embarazadas posterior a una relación sexual proceden a hacerse un aborto en condiciones de inseguridad, y esto contribuye grandemente a las cifras de mortalidad materna de nuestra región. Y hijos no deseados, con toda la connotación psicológica que tiene para ello. Entonces es importantísimo que nosotros, equipos de salud, nos sensibilicemos ante esta situación, porque nos toca hacer una atención interdisciplinaria con enfoque individual, interinstitucional y social, en la cual los puntos básicos en la violencia en general y en la violencia sexual en especial es identificar los casos, ofrecer una atención integral a las víctimas y contribuir de esta manera a la prevención de la violencia basada en género. Entonces nos corresponde como médicos armar un equipo en el cual el médico tratante actúa como coordinador, convocando al sistema judicial, al sistema policial y a la sociedad misma, que son los encargados de vigilar que todos los planes y todo lo inherente a la prevención de la violencia se cumpla, y por supuesto la atención en salud. Aquí debemos hacer una diferencia, porque nosotros casi siempre pensamos que esto debe ser visto por un forense. Es verdad, el médico forense debe corroborar todo lo que se vio, pero la emergencia médica debe ser tratada por un clínico. Y en los protocolos internacionales se prefiere que estas emergencias sean vistas por los médicos ginecobstetras. Al recibir a la mujer en un sitio de emergencia, debe dársele primero que nada el apoyo psicológico para el manejo de la crisis en que generalmente se encuentra ella. Se debe asegurar un sitio seguro, callado, donde ella pueda tener privacidad, respeto y sobre todo confidencialidad de lo que nos está confesando en este momento. Inicialmente se debe permitir que ella hable de manera espontánea, sin que le hagamos preguntas con relación al hecho. Siempre debemos mantener una conducta ética, más no morbosa, con relación a los hechos que se produjeron anteriormente. Y se debe mostrar interés entre lo que ella está contando, con sensibilidad y compasión. Porque si uno está distraído haciendo otras cosas o no logra una mirada directa a los ojos de ella, la revictimiza. Porque entonces ella se siente agredida también por la persona que la está evaluando en este caso. En los protocolos internacionales, y así lo dicta la Organización Mundial de la Salud, es preferible que estas pacientes sean atendidas por personal femenino, tanto médico como de enfermería, porque la presencia de un hombre le genera angustia en estos casos. En caso de que no haya un personal femenino en el equipo médico, lo puede ver un médico, pero siempre acompañado de 2 enfermeras que le permitan a la paciente sentirse segura. Entonces nuestra enfermedad actual son todos los datos inherentes a la agresión sexual que ella sufrió, y debemos destacar fecha, hora, lugar y las circunstancias en que se hizo esta supuesta agresión. Se debe describir el tipo de agresión sexual que se usó y la vía de penetración, así como si hubo algunas sustancias asociadas como drogas, alcohol, etc. Es importante constatar si la paciente se bañó o hizo alguna limpieza después del acto de violación, puesto que es muy frecuente esta situación, y esto nos altera los hallazgos que vamos a encontrar dentro de nuestro examen. Se debe constatar, importantísimo, la fecha de la última regla, el uso de métodos anticonceptivos, el momento de la última relación sexual consensuada y la posibilidad de un embarazo preexistente, que va a ser importante para la conducta posterior que vamos a tomar. Se debe valorar asimismo el estado emocional de la víctima y la valoración psicológica, y en este sentido se deben pedir interconsultas, de ser posible, con los servicios de psiquiatría de nuestros centros. Hay que hacer un examen físico general, con énfasis en el examen ginecológico, donde vamos a hacer una inspección vulvovaginal y de la zona anoperineal, con la colocación de un espéculo que nos permitirá ver si hay lesiones, solución de continuidad a nivel de vagina y de cuello uterino. Posteriormente se realiza un tacto bimanual
Y por último se examinan los miembros inferiores, en donde es una zona que con mucha frecuencia encontramos lesiones tipo equimosis, tipo hematoma, e inclusive podemos encontrar algunas muestras de sustancias biológicas que se han cristalizado, las cuales se deben tomar con un hisopo humedecido en agua destilada para su posterior estudio. Asimismo, se deben tomar muestras vaginal, bucal y anal, si es el caso, para colocarlos en culturet sin ningún fijador para posteriormente ser estudiados. Como muy probablemente o con mucha frecuencia no tenemos laboratorio que de forma inmediata nos hagan estos estudios, podemos hacer una refrigeración entre 4 y 8 grados para el momento en que se pueda realizar el estudio. En cuanto a los exámenes complementarios, se debe hacer una prueba de embarazo, grupo sanguíneo y RH por si hay necesidad de colocar hemoderivados, y en cuanto a la imaginología, podemos hacer radiología simple, tomografía, resonancia, de acuerdo a la situación con que se presente la paciente. Pero lo que sí siempre hacemos de rutina es un ultrasonido que nos va a permitir hacer un examen ginecológico interno y la detección de colecciones líquidas que ya nos hablan de rupturas de vísceras. Y ya cambia totalmente la conducta médica. Asimismo, se debe hacer un despistaje de las infecciones de transmisión sexual, importante, serología para sífilis, para hepatitis B y VIH. Y como vamos a ver posteriormente, estos se deben hacer dentro de un protocolo seriado a lo largo del tiempo. El tratamiento médico tiene unos puntos importantes. En primer lugar, los traumas físicos. Se deben hacer las suturas de las heridas y soluciones de continuidad que encontremos, la colocación siempre, colocación de antibiótico terapia, analgésico si hubiera el caso, y toxoide tetánico, el refuerzo si ya la paciente nos manifiesta que ha recibido alguna vez el toxoide, o el esquema completo en caso de que lo ignore o que ya la haya recibido. Y se debe hacer prevención del embarazo, profilaxis para ITS y programar un seguimiento individualizado, como vamos a ver a continuación. En cuanto a evitar el embarazo no deseado, hay algunos protocolos internacionales que dicen que si la mujer tiene un método de alta eficacia, como por ejemplo un dispositivo intrauterino o cualquier método hormonal, obvian este paso. Nosotros pensamos en nuestro protocolo que es importantísimo hacer de todas formas la prevención del embarazo no deseado, puesto que estos métodos tienen falla. Entonces, aquí se recomienda la administración de levonorgestrel 1,5 miligramos, que puede ser dado en una sola dosis o en 2 dosis, dividida con una separación de 12 horas. Si no encontramos el levonorgestrel, podemos usar el conocido método de Yuspe, que no es más que la administración de anticonceptivos orales combinados a grandes dosis. Y debemos recordar que mientras más cercano al coito no deseado se realiza esta prevención, mayor seguridad y éxito tiene. Sin embargo, tenemos un periodo hasta 120 horas posteriores al hecho dentro del cual podemos administrar este tratamiento. Entre las 24 y 72 horas debemos mantener la profilaxis, debemos administrar la profilaxis para las enfermedades de infecciones de transmisión sexual. En esta lámina vemos cuáles son las dosis que recomienda el Ministerio de Salud de Venezuela y se recomienda pues que se haga la revisión de las recomendaciones de cada uno de los ministerios de salud de la región. Sin embargo, este esquema es más o menos universal y está totalmente acorde con lo que recomienda el CDC. Con relación a la profilaxis contra VIH-Sida, este se debe administrar entre las 24 y 72 horas y aquí es importantísimo explicarle a la paciente riesgos versus beneficios. Inclusive hay que tomar un consentimiento informado especial para este tratamiento. Informar sobre los riesgos de infección, pero también de los riesgos secundarios, los efectos colaterales que se derivan del tratamiento. Se debe hacer una quimioprofilaxis triple, la cual se debe hacer con 2 antirretrovirales y un inhibidor de las proteasas. Y este tratamiento se debe administrar durante un mes. Nuevamente vemos en esta lámina el tratamiento que se debe hacer en estos casos, acorde con los cánones internacionales, en la cual se administra acidobudina, lamidubina y la combinación lopinavir-ritonavir. Programamos el seguimiento para esta paciente. A los 7 días y a las 4 semanas se verifica el tratamiento. A los 30 días se repite el VDRL, a los 40, 90 y 180 días se repite la serología para VIH, a los 180 días se repite la serología para hepatitis B. En caso que haya un retraso menstrual,
se debe descartar un embarazo. Pero debemos tener en cuenta que en estos estados postraumáticos se puede producir una amenorrea secundaria y también se puede desarrollar una pseudociesis. Por tanto, es importante hacer un diagnóstico diferencial en estos casos. En conclusión, resulta necesario atender estos casos de violencia sexual como lo que son, como una emergencia. Por tanto, todos los que prestamos servicios en en sitios de emergencia y en servicios de salud sexual y reproductiva, debemos conocer este protocolo de atención. Se debe realizar un manejo integral y nos debemos comprometer en ayudar psicológica, legal y socialmente a las víctimas.